Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Los invito a que entren al aula virtual, buscan su grupo P42, cálculo 1, y buscan el grupo 20, perdón, el semestre 2021, raya 1. Entonces, en ese grupo, ustedes van a encontrar todo el programa de cálculo. Simplemente van a hacer clic en cada uno de los capítulos y ahí van a encontrar ustedes algunos videos para reforzar lo que se va a trabajar en la clase. En el día de hoy, iniciamos la clase con dos videos corticos donde nos van a explicar qué es una función, qué es el dominio y qué es el recorrido. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos qué es una relación. Por favor, si hay sonido, verifiquemos. ¿Están escuchando? Sí, señor. Bien. Y qué es una función. Y para comprender el concepto de función, primero tenemos que hablar de qué es una relación. Aquí pues está el concepto, pero pues obviamente lo vamos a aclarar con ejemplos, ¿no? Una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Vamos a ver de una vez un ejemplo. Y el primer ejemplo que vamos a hacer es este. ¿Sí? Aquí hay dos conjuntos, como ustedes lo pueden ver, pues este podríamos llamarlo el conjunto de animales. ¿Sí? Está el pájaro, el perro, el pez y la serpiente. Y aquí el conjunto de formas de movilizarse, por ejemplo, que es caminar, volar o nadar. Entonces, una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. O sea, si hay una correspondencia entre estos dos conjuntos que formen parejas ordenadas, entonces dice aquí, la formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Entonces, primero que todo, una relación no necesita sino, por ejemplo, coger un elemento de aquí y relacionarlo, por eso se llama relación, relacionarlo con el de aquí, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a relacionar aquí, por ejemplo. ¿No te parece que ya es hora de cambiar esa foto en tu sala? Ponle unas llantas Firestone a tu auto y... El pájaro puede caminar, pero también el pájaro puede volar. Generalmente los pájaros no pueden nadar. Si ustedes saben de algún pájaro que puede nadar, pues bueno, eso no importa. Sí, lo importante es el concepto de relación. El perro, por ejemplo, el perro puede caminar, el perro obviamente no puede volar, pero sí puede nadar. Obviamente no nos pasemos diciendo que sí, que el perro se puede montar en un avión y entonces está volando, pues no, ¿no? Ahora el pez puede nadar y nada más, no puede ni volar ni caminar, ¿no? La serpiente no puede ni caminar, ni volar, ni nadar. Entonces, miren, aquí lo que acabamos de hacer es una relación. ¿Cuál fue la relación? Yo la voy a llamar como que la relación es la forma de movilizarse, ¿sí? Si me dicen la forma de movilizarse, yo puedo relacionar, como dice aquí, parejas ordenadas. O sea, el pájaro se relaciona con caminar. Ahí hay una pareja, el pájaro y caminar. Otra pareja, el pájaro con volar. Sí, por ejemplo, ¿por qué el noviazgo se llama una relación? Porque supongamos que aquí está el conjunto de hombres y aquí está el conjunto de mujeres, entonces un hombre se relaciona con una mujer, ¿sí? Entonces, esto es una relación, ¿sí? La formulación, o sea, la relación es esto, la forma de movilizarse entre estos dos conjuntos, ¿listos? Ahora vamos a pasar al concepto de función. Entonces, ¿qué es una función? Aquí vamos a empezar a hacer ejemplos con números, pues porque obviamente más adelante vamos a seguir haciendo ejemplos con funciones, con números, ¿no? ¿Qué es una función? Una función es una relación, ¿listos? Entonces, algo que primero debemos tener claro es que todas las funciones son relaciones, pero hay relaciones que no son funciones. Ya vamos a ver con ejemplos.
Entonces, una función es una relación establecida entre dos conjuntos A y B. Aquí vamos a llamar el conjunto A y el conjunto B, que le asigna a cada valor del conjunto A, o sea, a cada número de estos, esta es la variable independiente, ya lo vamos a aclarar, un único, voy a subrayar esto porque esto es lo que más hace una función, un único valor del segundo conjunto. O sea, aquí voy a poner una función que para este ejemplo a mí se me ocurre poner que la función va a ser sumarle 1, ¿sí? En matemáticas lo escribimos así, ¿no? X más 1, que quiere decir a algo, ¿sí? Le sumamos 1. Algo que quiero aclararles aquí es lo siguiente. Bueno, aquí dice que los conjuntos A y B, pues yo no los llamé A y B porque generalmente en matemáticas se llaman X y f de X o X y Y, ¿sí? ¿Qué función es la que vamos a hacer? Sumarle 1, o sea, cuando salga el numerito de aquí tiene que sumarle 1 y llegará aquí, pues bueno, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí si cogemos el 0 y queremos salir para acá, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle 1. Entonces, 0 al sumarle 1, ¿qué nos da? Nos da 1. Miren que solamente, como lo dice aquí, a este número se le asigna solamente un valor de acá, ¿sí? No puede haber dos valores que den acá, ¿sí? Por ejemplo, el 1. Si al 1 le sumamos 1, ¿qué nos da? Nos da 2. Si al 2 le sumamos 1, nos da 3. Si al menos 1 le sumamos 1, nos da 0. Pilas con estas operaciones, ¿no? Menos 1 más 1 da 0. Si al menos 2 le sumamos 1, da menos 1, ¿sí? Y miren que todos estos elementos quedaron relacionados con solamente un elemento de aquí. Vamos a ver más ejemplos porque no solamente esto es una función, o sea, vamos a ver obviamente más ejemplos. En este caso era sumarle 1, que en matemáticas se escribiría como la función que le vamos a hacer a la x, o sea, lo que le vamos a hacer a los numeritos que están en el conjunto x, es coger esa x, o sea, ese número, y sumarle 1, ¿sí? Aquí está escrita la función de sumarle 1. Vamos a hacer más ejemplos. La f de x ahora va a ser el valor absoluto de, o sea, vamos a coger estos números y les vamos a encontrar el valor absoluto, ¿sí? Para salir para acá va a ser el valor absoluto. En forma matemática se escribe así. La función sería igual al valor absoluto. Recordemos que estas dos líneas quieren decir valor absoluto. Y acordémonos que el valor absoluto de un número no es más sino quitarle el signo, ¿sí? Otra forma de decirlo es el valor absoluto de un número es la distancia desde ese número hasta el 0, que siempre las distancias van a ser positivas. Aquí lo vamos a aclarar. Por ejemplo, aquí nos dice, aquí tenemos este número, si usted quiere pasar para aquí, tiene que sacarle el valor absoluto, o sea, quitarle el signo. Si al 2 negativo le quitamos el signo, ¿cómo nos queda? Nos queda 2. Algo que no les aclaré desde el comienzo es, este conjunto se llama la variable independiente y este se llama la variable dependiente. ¿Por qué? Porque estos números no dependen de nada. Los números de aquí sí dependen. Por ejemplo, si yo aquí llegara a colocar el número 5, ¿sí? Eso no dependió de nada. Pero aquí, ¿cuál número obligatoriamente tendría que colocar? Tendría que colocar el número 5 también. Ya lo vamos a explicar por qué. El menos 1, ¿qué es lo que le estamos haciendo? Quitando el signo, simplemente, el valor absoluto. El valor absoluto de menos 1 es 1, o sea que al salir de aquí nos vamos hacia el 1. Seguimos ahora con el valor absoluto de 0, que es 0. El valor absoluto de 1, al quitarle el signo al 1, pues como no tiene signo o como ya es positivo, sigue siendo 1. Y el valor absoluto de 2 es 2, ¿sí? Esta es otra función, ¿por qué? Porque como lo vimos en la definición, a cada uno de estos le asignó uno de acá. No importa si, por ejemplo, todos los números fueran hacia acá la flecha. O sea, no nos interesa si aquí les llegó flecha a todos, por ejemplo, o si a unos les llegó una y a otros 2, o a otros 3 o 4 o 5, no importa. Lo importante es que para que sea función a cada numerito de aquí, le tiene que corresponder uno nada más de acá, ¿sí? O sea, a este número no le pueden corresponder 2 y si no ya no sería una función. Como les decía, esta es la variable independiente. ¿Por qué? Porque estos números no dependen de nada. Y esta es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque la flecha llega dependiendo de los números que yo escoja acá, ¿sí? Aquí sí dependen de los números que hayan estado acá. ¿Listos? Entonces, como conclusión, ¿qué es una función? Es una relación que
une, ¿sí?, en parejas ordenadas los elementos de un conjunto con los de otro conjunto, pero que a cada uno del primer conjunto le asigna solamente uno del segundo conjunto, ¿sí? Solamente uno y uno. Aquí al 5 pues sería el 5, ¿no? El valor absoluto de 5 es 5. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí tenemos unos conjuntos y unas relaciones, ¿sí? La relación entre estos dos conjuntos va a ser el número de lados. Ustedes hacen las flechitas, que sería la relación, y lo que me van a decir es si esto, el número de lados, sería una función, ¿sí? Lo mismo aquí, entre estos dos conjuntos lo que van a hacer es multiplicar por 2. Y me van a decir si es o no una función. Ya sabemos que estos sí son relaciones, ¿sí? Porque vamos a relacionarlos. Pero por ahora no se sabe si son funciones. Entonces ustedes me dicen si son funciones y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. La respuesta en los dos era que sí son funciones, o sea, el número de lados sí es una función entre estos dos conjuntos. ¿Por qué? Porque a cada uno de estos le salió una flecha, simplemente le correspondió uno de acá, ¿sí? No importa que al 4 le hayan llegado dos flechitas, lo importante es que de cada uno de estos ha salido una flechita, digámoslo así, o una relación para acá. Entonces esto sí es una función. Y aquí lo mismo. Si multiplicamos por 2, bueno, aquí obviamente el triángulo tiene 3 lados, el cuadrado, ¿sí?, parece un cuadrado, tiene 4 lados, ¿sí? No puedo yo decir que el triángulo tiene 0 lados o un lado, no, simplemente tiene 3 lados, ¿sí? Solamente se le asigna 1. Aquí lo que se hace es multiplicar por 2, entonces 0 por 2 da 0. 1 por 2 da 2. 2 por 2 da 4 y 3 por 2 da 6. A cada uno se le asignó solamente uno del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces esto sí es una función. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de funciones disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Bueno, lo que yo les decía, para los que llegaron tarde, pueden entrar al aula virtual, buscan el grupo P42 2021-1, o sea, es el primer semestre del 2021. Estoy aquí en el capítulo de funciones. Aquí podemos observar que hay varios videos de acuerdo a la temática que estemos nosotros trabajando. Para esta clase hay 2 videos. Les vamos a mirar el segundo video. Curso de funciones y ahora veremos qué es el dominio y el rango de una función. Como en este video la idea es que comprendamos bien qué es el dominio y el rango, les voy a explicar de 3 formas diferentes. Uno, cuando tenemos conjuntos de esta forma. Segundo, cuando tenemos la función. Y tercero, cuando tenemos un gráfico, la función graficada, ¿no? Primero que todo, la forma más fácil. Aquí hay un conjunto que es el conjunto de salida, digámoslo así, y estas serían las imágenes de ese conjunto. Entonces, en este caso la función es x al cuadrado. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a estos numeritos? Los vamos a elevar al cuadrado y la imagen pues lo vamos a conectar acá. Por ejemplo, vamos a empezar con uno sencillo, el número 2. Si yo el 2, ¿sí?, para poder sacar de aquí la flecha, tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Recordemos que sería 2 por 2, 4. O sea que esta es el dominio, ¿sí? Y este sería el rango, o bueno, esta es la x y esta es la imagen que resultó de aplicarle la función. Hacemos lo mismo ahora con el 1, por ejemplo. 1 al cuadrado es 1. 1 por 1, 1. Lo mismo con el 3. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 0. 0 al cuadrado, 0. Pilas con estos. Menos 1 al cuadrado es
1. Miren que aquí ya le llegaron dos flechitas, digámoslo así, a esta imagen. O sea, el 1 es la imagen del menos 1 y también es la imagen del 1. No hay problema. El menos 2 al cuadrado, sería menos 2 por menos 2, que es 4. Y el menos 3 al cuadrado sería 9. Entonces, ya observando esto, vamos a hablar de qué es el dominio si tenemos esta función con estos conjuntos. El dominio son todos los números de los que salió flechita. O sea, el dominio son los números menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2 y 3. Ese es el dominio. Siempre el dominio se mira en el primer conjunto. Ahora, el rango. El rango no son todos estos, pilas. El rango son los números solamente a los que les llegó flechita, o sea, a los números que son imagen de alguno de estos. O sea que el rango son los números 0, 1, 4 y 9. Esto es una función, ¿por qué? Porque recuerden que para que sea función de cada uno de estos números tiene que salir una y solamente una flecha. ¿Sí? Solamente salió una. Vamos a ver ahora qué sucede cuando tenemos una función como tal. Entonces vamos a imaginarnos que esto es una maquinita en la que por aquí podemos ingresar los números que queramos y esta máquina los transforma de acuerdo a esta función y a la salida me entrega otro número. ¿Listos? Entonces, los números que podemos ingresar por acá son el dominio, ¿sí? Todos los números que yo pueda ingresar para que la maquinita le haga este proceso, ¿sí? O esta función que realiza la máquina, se llaman el dominio. Y los números que me entrega la máquina de vuelta serían el rango. Entonces, por ejemplo, como vamos a hablar obviamente de números reales, por ejemplo, ¿será que yo puedo ingresar el número 1? ¿Sí? El número 1 lo puedo ingresar. O sea, la pregunta sería, ¿será que le puedo sacar? Recordemos que estos números se reemplazan por la x, ¿no? O sea, ¿será que esta máquina lo que hace es, le saca la raíz cuadrada a lo que yo ingrese por acá? Entonces, si ingreso el número 1, quiere decir que esta máquina va a hacer raíz cuadrada de 1, ¿sí? Le saca la raíz cuadrada a 1 y me entrega ese resultado. Entonces, estamos ingresando el número 1. Aquí la máquina le saca la raíz. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? Es 1. O sea, la máquina me entrega el número 1. Entonces, en este caso, el dominio hasta el momento sería el número 1 y el rango es el número 1. Vamos a comprobar, por ejemplo, con otro número. ¿Será que yo puedo ingresar el número 4? ¿Qué pasa si ingreso el número 4? El número 4, la maquinita lo que hace es raíz cuadrada de 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. Entonces miren que la imagen del 4 o el resultado del 4 fue el 2. La imagen del 1 fue el 1. Pero yo no solamente puedo colocar esos números, yo también puedo colocar, por ejemplo, el número 5, ¿sí? Si ingreso aquí el número 5, aquí que la máquina le haría raíz cuadrada de 5 y ¿qué me entregaría? La máquina me entregaría de vuelta el número 2,23, ¿sí? Que esto es la raíz cuadrada de 5. O podremos escribir también raíz cuadrada de 5. Pero, por ejemplo, ¿será que yo puedo ingresar el número menos 4 a la maquinita? No se puede ingresar el número menos 4 porque la máquina se trabaría. ¿Por qué? Porque la máquina lo que hace es sacarle la raíz cuadrada a ese menos 4. Si hacemos esta operación en la calculadora, vamos a ver que nos da error. ¿Qué quiere decir error? Este número no se puede ingresar acá porque daño la máquina, ¿sí? Entonces, no puedo ingresar. Recuerden que la raíz cuadrada aquí en la cantidad subradical no puede tener ningún número negativo. O sea, ¿cuáles números puedo ingresar? Solamente puedo ingresar números positivos. Entonces, por ejemplo, con esta función que estaba aquí, que era raíz cuadrada de x, ¿sí? El dominio serían todos los números reales, pero los positivos. Y si yo ingreso los números positivos y le saco raíz, ¿sí? A todos los números positivos, ¿qué sería el resultado? También serían los reales positivos. Bueno, no me voy a dedicar tanto a esto porque la idea es que simplemente comprendan que los números que se pueden ingresar son el dominio y los números que salen como imágenes son el rango.
Ya en los siguientes videos les voy a explicar específicamente si, por ejemplo, tenemos una función lineal, cómo sacar el dominio y el rango, o una cuadrática, o una con raíz, o una racional. Bueno, todas las voy a explicar claramente. Lo importante aquí es que les quede claro, dominio, los números que se pueden ingresar a la función, ¿sí? Y rango son los números que me entrega la función de vuelta. Vamos ahora a ver el ejemplo con gráficas. Obviamente ya sabemos, o espero que sepamos, que todas las funciones se pueden graficar, ¿no? Supongamos que graficamos la función y nos dio este dibujito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango? El dominio son las X y el rango son las Y en donde esté el dibujo. Por ejemplo, si miramos con respecto al eje X, ¿en dónde inicia ese dibujo? Por aquí no hay dibujo, por aquí no hay dibujo. El dibujo inicia acá. ¿En dónde? En el número 3. Si seguimos mirando, perdón, menos 3. Si seguimos mirando, aquí en esto hay dibujo, aquí hay dibujo, hay dibujo, hay dibujo, hasta aquí, porque de aquí hacia la derecha ya no hay dibujo. ¿Dónde termina el dibujo? Termina aquí en el número 3. Entonces, ¿cuál es el dominio? En donde empieza la gráfica hasta donde termina con respecto, mirando, miren, el eje X. O sea, de esta función, supongamos que esta función se llama f de x. Generalmente uno le pone f de x, ¿no? Pero puede ser g de x o bueno, lo que sea. Entonces, el dominio de esta función serían los números desde el menos 3, incluyendo el menos 3, ¿sí? Acuérdense que un puntico negro quiere decir que incluye ese número, hasta el número 3 sin incluir el 3. ¿Sí? Esto ya lo vimos en el curso de intervalos, ¿no? Abierto y cerrado. Eso es el dominio. Ahora, el rango, hacemos lo mismo, pero ahora con el eje Y. Entonces, empezamos desde abajo hacia arriba mirando dónde inicia el gráfico. Entonces, si miramos desde abajo, aquí no hay gráfico, no hay gráfico, y acá inició el gráfico. ¿Sí? Obviamente el gráfico inicia aquí, pero si miramos con respecto al eje Y, aquí es donde hay gráfico. Entonces, ¿dónde inicia el gráfico? Aquí. Sí, miren que ya la línea no la saco hacia el eje X, sino hacia el eje Y. ¿En dónde inicia? En el número menos 3. Seguimos mirando que aquí hay gráfico, aquí sigue habiendo gráfico, aquí sigue habiendo gráfico. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí no hay, a este lado sí hay. ¿Y en dónde termina el gráfico? Aquí. Entonces, inicia el gráfico en menos 3, ese ya se llama el rango. ¿En dónde inicia? En menos 3, incluyendo el menos 3, ¿sí? Porque ahí se ve que la línea pasó por el menos 3, y termina en el número 4, sin incluir el número 4. Entonces, este es el concepto de dominio y rango. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a observar este gráfico. Esta es la función. Me van a decir cuál es el dominio y el rango de esa función y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Recordemos que el dominio inicia a la derecha y termina a la izquierda. Entonces, el dominio, ¿en dónde inicia a la izquierda la gráfica? En menos 6. A la derecha, ¿en dónde termina la gráfica? En 9. Desde menos 6 hasta 9, abierto en 6 y cerrado en 9. Ahora el rango, ¿en dónde inicia la gráfica abajo y en dónde termina arriba? Entonces, ¿en dónde o cuál es la parte más baja de la gráfica? No es ni esta ni esta. La parte más baja está aquí, ¿en dónde? En el número menos 5. Aquí pueden haber escrito cerrado o abierto porque no se nota bien si está incluido el menos 5 o no, pero la parte más baja de la gráfica es el menos 5. ¿En dónde termina? ¿Cuál es la parte más alta de la gráfica? Es el número 5. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de funciones disponible en mi canal o en el link que está. Bien, espero que haya quedado claro el concepto de función, de rango y de dominio. Para resumir, una relación es una función si cada elemento del dominio
le corresponde uno y solo un elemento del rango. Cuando yo digo cada elemento del dominio, quiero tener claro que todos los elementos del dominio deben estar relacionados con uno y solo un elemento del rango. Si hay un elemento del dominio que no se relacione con ningún elemento del rango, no es una función. Nos hablaba también que los elementos del primer conjunto representan el dominio de la función. Los elementos del segundo conjunto representan el rango de una función. Los elementos del primer conjunto los vamos a representar mediante la variable x. Y esta variable x se le llama variable independiente. Los elementos del segundo conjunto que forman el rango se van a representar con la variable y. Y a esta variable y se le llama variable dependiente. El valor de y depende del valor de x que yo escoja y aplique la regla que me da la función. Los elementos del segundo conjunto, que son los valores de y, que forman el rango, también se le llama imágenes de la función. Entonces, ustedes en algunos libros van a encontrar hay el rango de la función o hay el conjunto de imágenes de la función. Son exactamente los mismos elementos de y que están relacionados con uno y solo un elemento del primer conjunto. Eso como para aclarar. Entonces, cuando a mí me hablan de imagen de un elemento, vamos a la sección 1.1. Cuando me hablan de imagen de un elemento, me están hablando del único valor y que está relacionado con un único valor x mediante la función f. O sea, a los valores de y, les puedo dar dos formas de escribirlos, como y o como f de x. Entonces, si ustedes encuentran una ecuación f de x igual a x menos 2, este f de x es el valor de y. O sea, que yo puedo escribir esa ecuación de dos formas, como y igual a x menos 2 o como f de x igual a menos 2. No olviden que esas dos, que esta igualdad está representando al mismo valor de y, o sea, a la misma imagen o al mismo valor de rango. Vamos, bueno, para tener en cuenta lo del segundo video, cuando me hablan del dominio, son los valores de x. Cuando me hablan del rango o las imágenes, son los valores de y. Y en el video lo mostrado muy claramente, a partir de una gráfica, cómo se determina el dominio y cómo se determina el rango o las imágenes. Continuando con la sección 1.1, después de dar la definición de función, cómo se determina el dominio y cómo se determina el rango, vamos a recordar cómo se representa, cuántas formas hay para representar una función. ¿Cuáles son esas formas? Los que leyeron la teoría. Representación de una función. ¿Cuántas formas hay? ¿Quién me puede responder, por favor? ¿Qué pasó? Analítica, verbal, numérica y visual.
Sí, señor. Analíticamente, una ecuación. Verbal, un enunciado. A partir de una gráfica. Una tabla. O sea, numéricamente es mediante una tabla de valores. Esas son las 4 formas que nosotros tenemos para representar una función. O sea, la misma función la puedo representar de las 4 formas. Por ejemplo, se tiene un cultivo de bacterias. Las condiciones del medio ambiente son ideales para que ellas se reproduzcan. Si las bacterias se reproducen o se duplican cada 2 horas, nos preguntan, ¿en ese ejemplo hay una función? De lo que nosotros tenemos que analizar es que cuando yo hablo de función, hay dos variables para relacionar. La variable X y la variable Y. Recuerden que la variable X se le llama variable independiente y la variable Y es la variable dependiente. Entonces, si usted logra identificar las dos variables, puede decir, sí, ahí hay una función. En el ejemplo que les acabo de mencionar, ¿cuál sería la variable dependiente? La cantidad de bacterias. ¿Qué decía Juan? Más Si, alto. si dice en el ejemplo que dijo de lo de las bacterias que se reproducen, serían las bacterias, ¿no? La cantidad de bacterias. O sea, el número de bacterias es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de quién. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál sería la variable independiente? Las horas de reproducción. Eso se llama tiempo. Es la variable dependiente es el número de bacterias y la variable independiente es el tiempo. El tiempo me lo pudieron haber dado en horas, minutos, días, semanas, pero generalizando es el tiempo. ¿De qué depende el número de bacterias? Del tiempo en que duren las condiciones ideales para que las bacterias se reproduzcan. Y ahí tenemos un ejemplo de una función expresada verbalmente. Analíticamente, como nos mostraron en el video, f de x igual a x al cuadrado, una ecuación, la puedo graficar. Gráficamente, también nos mostraron en el video 2, miramos la gráfica y podemos decir si es una función o no es una función. Y numéricamente es lo que ustedes hacían en 9º grado. Le dan una ecuación, hacían una tabla de valores, ubicaban esos puntos, unían los puntos y ya tenían la gráfica y luego vamos a determinar si esa gráfica era una función o no. Bueno, ¿cómo sabemos si una función, perdón, si una gráfica es una función? Hay un criterio de la recta vertical. ¿Qué dice este criterio? Este lo utilizamos para determinar si una gráfica es una función. ¿Quién se acuerda? Criterio de la recta vertical. ¿Qué nos dice ese criterio? Ese criterio no es trazar una línea recta vertical en la gráfica y es una función si no corta 2 puntos en un mismo lado, ¿sí? O sea, en el eje X, si lo agarro horizontal, si no me corta 2 puntos. Bueno, O sea, lo de... Valentina, no se me confunda, es decir, seamos más concretos.
el criterio me dice recta vertical. Entonces, no nos metamos con la recta horizontal, porque si no te vamos a generar confusión. De lo que decía Valentina, si al trazar una recta vertical, esta corta la gráfica en uno y solo un punto, esa gráfica es una función. No más. Porque empezamos a dar más explicaciones y podemos correr el riesgo de confundirnos o confundirme que nos está escuchando. Entonces, por ejemplo, el ejercicio número 27. ¿Qué dice el ejercicio número 27? Me dan una gráfica. Me dan la siguiente gráfica. Y diga o determine si la gráfica representa una función. Entonces, yo voy a tomar una recta vertical por cualquier valor del dominio, o sea, por cualquier valor de X. Trazo esa recta vertical. Por ejemplo, esto. ¿Qué observé? Que esa recta me corta la gráfica en 1, en 2 y en 3 puntos. ¿Qué debo concluir entonces, Valentina? ¿Es función o no es función? No es una función. No es una función porque se debería cortarla en 1 y solo un punto. Si no es una función, ¿qué es, Valentina? Pues no sabría qué decirle, pero no es una función. Correcto. Si no es función, ¿qué es? En el video no lo dijeron. ¿Alguien que le ayude? Relación. Si no es una función, es una relación. Correcto. Es una relación porque yo estoy relacionando elementos del dominio con elementos de recorrido. Valores de X con valores de Y, porque ahí tengo la gráfica. Entonces, lo que sí podemos decir es que no es función. Pero vale la pena insistir. La gráfica no es función, es una relación. Por eso nos decía en el video que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Aquí tenemos un ejemplo de esta relación que no es función. Ahora, no me vayan a trazar la gráfica aquí ni aquí, porque puede llevarlos a cometer un error, ¿no? Ah, aquí la corto en un punto, aquí la corto en un punto, entonces sí es una función. No, el criterio se debe entender bien. Si ustedes encuentran un solo punto donde al trazar la recta la corta en 2 puntos y hay infinitos puntos donde no me la corta sino un solo punto, ese solo punto que la corta en 2 es suficiente para decir que no es una función. Bueno, vamos a hablar del dominio, pero vamos a hablar del dominio de una función cuando nos dan una ecuación, que eso no se vio en el video. Entonces, por ejemplo, el ejercicio número 12. El ejercicio número 12. El número 12, f de x igual a la raíz cuadrada de 15 menos 5x. Hallar el dominio de esa función. ¿Cómo se halla el dominio de una función cuando se conoce la ecuación?
Primer paso, se despeja la Y. Ya está despejada. Recuerden que este eje de X lo puedo cambiar por Y. Entonces, la misma ecuación la puedo representar de esas dos formas. En la ecuación que me dan, la variable Y ya está despejada. Algo para nombrar en este momento. Si la ecuación que me dan, la variable Y, ya está despejada, podemos decir que esa ecuación representa una función. Son tips para que ustedes tengan en cuenta. Ya está despejada la variable Y. Cuando yo despejo la variable Y, me quedan tres posibilidades. Primero, me queda una raíz cuadrada, como es el caso que tengo acá. Segundo, me queda una fracción. Y tercero, ninguna de las dos anteriores. Ni quedan raíces, ni quedan fracciones. Y cada una de estas situaciones tiene su forma particular para poder determinar el dominio. Miremos la ecuación que nos da. Hallar el dominio de esa función. Insisto, se despeja la variable Y se analiza qué valores puede tomar la X en esa ecuación para que la Y sea un número real. Y esos valores que toma la X, que hacen que Y sea un número real, representan el dominio. En el ejemplo, en el video nos mostraron que si se tiene la función raíz cuadrada, los valores de X no pueden tomar valores negativos. Para que esté definida la función, la X debe tomar valores siempre positivos. Pero aquí no vamos a hacer como en el video de que era probando con valores, sino vamos a hacerlo en forma general. ¿Qué se necesita? Que la Y sea real. ¿De qué depende que la Y sea real? De esta raíz cuadrada, porque la X está dentro de la raíz cuadrada. Pero yo necesito averiguar cuándo la raíz de 15 menos 5X representa un número real. Y sabemos que esa raíz es un número real si la cantidad que está dentro de la raíz es positiva. O sea, mayor o igual que 0. ¿Puede ser 0? Sí. ¿Cuánto vale la raíz de 0? Pues 0. Listo. ¿Qué me queda planteado? Una desigualdad lineal. Debo resolver esa desigualdad lineal y la solución de esa desigualdad lineal es el dominio de la función. Les vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Resolviendo esta desigualdad lineal me quedaría menos 5X mayor o igual que menos 15. Multiplicando por menos 1 me quedaría 5X menor o igual que 15, donde X será menor o igual que 15 quintos, entonces X será menor o igual que 3. Esta es la solución para esta desigualdad, es la solución para la raíz, por lo tanto será la solución para el dominio de esta función. Yo debo dar el intervalo. Entonces, el intervalo. Tenemos el 0 como referencia, por aquí tenemos el 3. Leo, los menores o iguales de 3 están a la izquierda. ¿Se toma el 3? Sí, claro, porque es mayor o igual. Entonces, ¿cuál es la solución? El dominio son los X que pertenecen al intervalo de menos infinito hasta 3. Si yo le doy valores de este intervalo, lo reemplazo en la función, la raíz cuadrada debe dar o debe existir. Por ejemplo, si yo tomo 0, 5 por 0, 0. 15 menos 0 me da 15. Raíz de 15, sí existe. La función está definida.
Si tomo el valor de 3, 3 por 5, 15. 15 menos 15 es 0, raíz de 0 es 0, también está definida. Pero si tomo un valor que esté por fuera del intervalo, por ejemplo 4, 5 por 4, 20, 15 menos 20 me da menos 5, raíz de menos 5, la función no está definida. Luego los valores que satisfacen esta ecuación es desde menos infinito hasta menos 3 y ese es el valor del dominio. Preguntas, por favor, antes de borrar. Preguntas. Profe, ¿podría repetir el tip? Se trabó. Si en la ecuación la variable y está despejada, es una función. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de borrar? Otro ejemplo. El número 15. El número 15. F de X igual a 2X menos 5 sobre X multiplica a X menos 3. El enunciado es el mismo. Hay el dominio de esa función. La y hay que despejarla. Recuerden, f de x es y. Entonces la puedo escribir como y igual a 2x menos 5 sobre x que multiplica a x menos 3. Analizo la ecuación. En esta ecuación hay denominadores, no hay raíces. Entonces, ¿cuál es el proceso para resolver esa ecuación cuando estemos hablando? Tenemos que preguntarnos algo. Si en un cociente el denominador es 0, ¿qué pasa? Es una indeterminación. La variable y no estaría definida. Hay una indeterminación. Entonces, a esta función que tiene denominadores se le da un nombre. Se le llama funciones racionales. Las funciones racionales están definidas para todos los valores donde el denominador no sea 0. Cuando yo hablo de todos los valores, estoy hablando de funciones donde el dominio son los reales y el rango o las imágenes son reales. Entonces, si yo tengo una función racional, ¿qué lo quiero analizar? Que el denominador no se me vuelva 0. Y los valores que no vuelven 0 el denominador son los que me forman el dominio de la función. Como el dominio son reales, hay infinitos, es imposible ponernos a probar valor por valor porque no terminamos. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Averigüe cuando el denominador se vuelve 0. Y esos valores que lo vuelven 0 se los quitan al conjunto de los números reales. Los que quedan es el dominio de la función. Con símbolos. Voy a averiguar cuándo el denominador se me vuelve 0. ¿Qué tengo que hacer? Pues tome el denominador, iguálelo a 0, resuelva la ecuación. Cuando me dice resolver la ecuación es allá los valores de x para que esa expresión sea 0. Aquí me ahorraron el trabajo. ¿Qué tengo? El producto de dos factores igual a 0. Entonces, para que eso sea cierto, el primer factor puede ser 0. 0 por x menos 3 me da 0, igual a 0. O el segundo factor puede ser 0, o los dos factores son 0. Son tres posibilidades para que un producto sea 0. Resumiendo, ¿qué tengo que hacer? Tome cada factor, igual a 0,
y despeje la X. En la primera ya está despejada. En el segundo, despejando la X. X igual a 3. Si yo tomo esos dos valores y los reemplazo en la ecuación, 0 por X menos 3 me da 0, se vuelve 0. Y si tomo 3, 3 menos 3 me da 0 por X me da 0. O sea, estos dos valores hacen que el denominador se me vuelva 0. Eso significa que esos dos valores no los puede tomar la X en el dominio de esa función. ¿Cuáles sí? Todos los demás. Entonces, ¿cómo voy a representar el dominio de esta función? El dominio, recuerden, los valores del dominio se representan con la variable X. X pertenece a todos los reales menos, y todos juntos, 0 y 3. Esta es una forma de representar el dominio de esa función. A todos los reales le quito dos valores. Por eso estoy utilizando llaves. Ojo, no me vayan a escribir esto. Ni me vayan a escribir esto. Porque aquí tengo intervalos. Y aquí solamente estoy quitando dos puntos. Voy a representarles en una recta ese dominio. La recta real. Me dice, la recta real, quítele este punto y quítele ese punto. A la recta real le quito dos puntos, dos valores. Por eso utilizo llaves. No vayan a utilizar corchetes de intervalos, porque les queda mal la respuesta. Preguntas, por favor. ¿Hay preguntas? Eso que hizo con el X por X menos 3, ¿no lo podía hacer con el 2X menos 5? No, porque si usted tiene que 2x menos 5 lo igual a 0, el numerador es 0. 0 sobre cualquier número real. ¿A qué es igual? Sí, A 0. a 0. ¿0 es un real? Sí. ¿Qué es lo que me interesa? Los valores de X. Los valores de X que hacen que el denominador se me vuelva 0, porque para esos valores la Y no está definida. Y yo necesito es que esté definida. Entonces, si el numerador es 0, no tengo problemas. ¿Cuánto vale la Y? Pues 0. ¿Es un real? Sí. Pero si el denominador se me vuelve 0 por 0 con 3, la Y no está definida. Quiere decir que para esos valores no existe gráfico. Para todos los demás, sí hay gráfico. Profe, Señor. y digamos, para igualar a 0, ¿se puede aplicar en cualquier función así que tenga como una fracción, una división? Siempre, O siempre que haya una fracción, o un cociente, o una función racional, y les piden hallar el dominio, solamente tienen que trabajar el denominador. Toman el denominador, lo igualan a 0, resuelven la ecuación, y esos valores que obtienen se los quita a todos los números reales. Ese es el dominio. ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profe, entonces ahí cómo quedaría graficado. Señor. Entonces ahí cómo quedaría graficado. Para la gráfica de números 15. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Después de esta clase vienen transformaciones y la siguiente clase viene funciones polinómicas irracionales. Allá vamos a trabajar cómo se grafican estas funciones racionales. En este momento estoy concentrado únicamente en el dominio. Desesperemos a las funciones racionales y, por favor, Gabriel, cuando esté hablando de las funciones racionales, acuérdeme para graficar esta función. Es decir, vamos paso a paso, porque si me meto ya con las gráficas,
voy a crearles una confusión a muchos de ustedes. Pero entonces, por favor, en esa clase de las funciones racionales, me acuerdan y me da esa gráfica, la graficamos. Tengo que hallar asíntotas, tengo que hallar el dominio, y todavía no hemos hablado de asíntotas. Entonces, no hay en este momento los elementos suficientes para tratar esta gráfica. ¿De acuerdo, Gabriel? Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, otro tema para analizar en esta sección. Intersecciones con los ejes. Eso significa llevar intersecciones con el eje X, intersecciones con el eje Y. Cuando hablo de intersección con el eje X, me están preguntando por los puntos donde la gráfica me corta el eje X. Y cuando me piden intersección con el eje Y, son los puntos donde la gráfica me corta el eje Y. Para que me entiendan, a mí me preguntan intersección con el eje X, como lo acabo de decir, son los puntos donde la gráfica me corta el eje X. ¿Qué tengo que tener claro? Cuando yo voy a ubicar un punto sobre el eje X, veamos qué pasa. Este punto está en el eje X, coordenadas 0, 0. Este punto está sobre el eje X, coordenadas 1,0. Este punto está sobre el eje X, coordenadas 2,0. Este punto está sobre el eje X, coordenadas menos 1,0. Este punto, menos 2,0. ¿Qué ocurre cuando yo ubico un punto que esté en el eje X? Miremos ahí y denme la respuesta. Si un punto está sobre el eje X, ¿qué podemos nosotros asegurar? ¿Qué se debe cumplir? Que Y siempre, en el eje X siempre va a ser 0. Que la coordenada Y de los puntos que están sobre el eje Y siempre vale 0. 0, 0, 1, 0, 2, 0, menos 1, 0, menos 2, 0. Entonces, cualquier punto que esté sobre el eje X, la Y vale 0. ¿Cómo determino los cortes de la gráfica con el eje X? Sencillo. En la ecuación que me dan, reemplazo la Y por 0. Despejo o resuelvo la ecuación en términos de X y esto. Eso es todo. Quiero ubicar puntos sobre el eje Y. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, menos 1, 0, menos 2. ¿Qué características tiene cualquier punto que esté en el eje Y? Me responde, por favor. Aquí ya lo contrario, el eje X. ¿Y qué es lo Y aquí, contrario al eje X? X siempre va a valer 0. Ah, bueno. Entonces, cualquier punto que esté sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y, la abscisa o el valor de X de ese punto siempre es 0. ¿Qué debo hacer para hallar los cortes con el eje Y? Sencillo. En la ecuación dada,
reemplazo la x por 0 y resto de la ecuación en términos de y. Ya. Vamos a ver un ejemplo. El número 39. F de x igual a x a la 3 menos x a la 2 menos 2x. ¿Qué me preguntan? Halle las intersecciones con el eje x y con el eje y. Intersección con el eje x. Me dice, reemplace la y por 0 en esa ecuación. Entonces me queda 0 igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 2. Ya reemplacé la y por 0. Ahora resuelvan esa ecuación. Y la solución de esa ecuación son los cortes con el eje. Por favor, ¿me resuelven la ecuación? ¿Ya lo resolvieron? Hay que resolver una ecuación cúbica. Para resolverla, debemos factorizar. Y si no se puede por factorización, hay otra herramienta, la división sintética. Entonces, aquí les estoy dando datos para que miren ustedes en balance que hicieron la primera clase, si la división sintética ustedes se acuerdan o no. Si no se acuerdan, por favor, inclúyala en la nivelación que tienen que hacer cada uno de ustedes. Afortunadamente aquí se puede hacer por factorización. Factor común. X. Debe de hacer igual a x factor de x al cuadrado menos x menos 2.
Voy a factorizar ese trinomio cuadrado. Dos números que multiplicados den menos 2 y la suma me dé 1. ¿Cuáles son? X menos 2 por X más 1. Menos 2 por 1 me da menos 2 y menos 2 más 1 me da menos 1. Ya tengo factorizada esa. Aquí tengo el producto de 3 factores igual a 0. ¿Cómo lo resuelvo? Como lo hice anteriormente. Tome cada factor, igual a 0 y despeje la X. Primer factor, X igual a 0. X menos 2 igual a 0. Y X más 1 igual a 0. De la primera ya está despejada la X. De la segunda, X igual a 2. Y la tercera, X igual a menos 1. Ya encontré 3 valores donde la gráfica me corta al eje X. Como me preguntan los intersectos, yo le dar los puntos. Pues, ¿cuáles son los puntos? Primero, 0, 0. Otro, 2,0. Y el otro, menos 1,0. Si estoy hablando de los intersectos con el eje X, la Y es la que vale 0. Luego, estos 3 puntos son los cortes que tiene esa gráfica con el eje X. Intersecciones con el eje Y. Me dicen, en la ecuación que nos dan, reemplace la X por 0. Es decir, reemplazo la X por 0, me quedaría 0 al cubo, menos 0 al cuadrado, menos 2 por 0, eso me da 0. ¿Qué encontré? Que hay un solo corte con el eje Y, donde la curva me corta, me lo corta. Entonces, ¿cuál es el punto? Si son intersecciones con el eje Y, la X se reemplaza por 0 y reemplazamos el valor de Y que obtuvimos de la ecuación. Luego, el punto 0, 0 es el corte con el eje Y de esta función. Recuerden, hablo de función, la Y. Preguntas, por favor. Preguntas. Todo está claro, profe. Bien. En la sección 1.1 me hablan de funciones definidas por partes. Un ejemplo, f de x igual a raíz cuadrada de x, si x es mayor o igual que 1, 1, si x está entre menos 1 y 1, y x si x es menor que 1. ¿Qué es una función por partes? Ahí la tengo escrita. ¿Qué me pueden decir
de una función por partes. ¿Cuándo se tiene una función por partes? Eso está en la lectura que supuestamente hicieron ustedes. O sea, que es una función que se define en partes distintas. No es como que es continua, sino tiene distintos conjuntos como solución. Pues lo entendí así. Es que tiene no solamente una sola ecuación, sino dos o más ecuaciones, ¿no? Así está más claro, María Alejandra. Es una función que está formada por dos o más funciones. No hablemos de ecuaciones porque cuando yo hablo de ecuación puedo tener una relación. ¿Sí? En cambio, si yo hablo de funciones, ya estoy afirmando de que esa ecuación ya es función. Pero resumiendo, una función está expresada por partes cuando está formada por dos o más funciones. Lo que decía Chara, tienen condiciones. Entonces vamos a graficar esa función en el mismo plano. ¿Por qué en el mismo plano? Porque aquí tengo tres funciones. ¿Cuáles son las tres? f1 de x igual a raíz de x. Si x es mayor o igual que 1, esa es la primera función. La segunda, llamo f2 de x igual a 1. Si menos 1 menor o igual que x menor que 1. Y la tercera, f3 de x igual a x si x es, perdón, aquí es menos 1. Hay menor que menos 1. Para aclarar, ¿qué es f1 de x? Son los valores de y en la primera función. ¿Qué es f2 de x? Los valores de y en la segunda función. Y f3 de x, los valores de y en la tercera función. Entonces vamos a graficar f1 de x. f1 de x. La ecuación es y igual a raíz cuadrada de x. ¿Cuál es la gráfica de esta función? La gráfica de esta función ¿cuál es? ¿No es un semicírculo? No. ¿Cómo hacemos para graficar esa ecuación? Es media cónica, pero no es semicírculo. Eliminemos la raíz. Hay que elevar al cuadrado. Esta ecuación sin la raíz es una parábola. ¿Por qué una parábola? Porque una de las dos variables está al cuadrado. ¿Cuál es el eje focal de esa parábola? El eje X. Pero resulta que si yo trazo la recta vertical, me la corto en dos puntos. Entonces, por eso es relación. Pero a mí no me dijeron grafique ese, me dijeron grafique la que tiene raíz. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De la parábola la divido en dos partes, dos mitades, y me queda la mitad de arriba y la mitad de los y negativos. ¿Qué signo tiene la raíz? Positivo. Entonces, la mitad que yo tomar es la que tiene los valores de y positivos. Los valores de y positivos los tiene y igual a raíz cuadrada de x. Esta es la gráfica de la primera función.
pero tiene una restricción. De esa gráfica solo tome los valores de x mayores o iguales que 1. Aquí tengo 1. De los mayores o iguales que 1 son los que están a la derecha o a la izquierda. A la derecha. Entonces, borro los que están a la izquierda de 1. La pregunta es, ¿el 1 se toma? Sí, señor. ¿Cómo se toma? Lo vamos a representar con un punto relleno. Y esta es la gráfica de f1 de x. La gráfica de f2 de x. Y igual a 1. ¿Cuál es la gráfica de esa función? No es un punto. En este momento ya necesitamos tener claro la geometría analítica. Estudio de la recta, circunferencia, parábola, hélice, hipérbola, porque si no tenemos eso claro, no podemos entender, por ejemplo, cómo se grafica esta función y cómo se grafica esta función. ¿Cuál es la gráfica de y igual a 1? ¿Qué pasó con la lectura que hicieron? ¿Sería una línea recta? Sí, señora. ¿Cómo es esa línea recta, Valentina? Pues todos los reales en X. Bueno, pero es una línea recta que va en 1, que van los valores de Y en 1. ¿Sí? Mire, Valentina, Y que vale 0 en X. cuando usted me dice, vale, es una línea recta, hay 3 clases de rectas: horizontales, verticales y oblicuas. Yo necesito claridad para saber de esas 3, ¿cuál es la gráfica de y igual a 1? ¿Cuál es, Valentina, de las Es 3? una horizontal. Es una recta horizontal que pasa por el punto y igual a 1. De la gráfica sería esta. Pongámosle sentido común. En esa recta horizontal, todos los valores de y son iguales. ¿Qué valor tiene? 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Por eso es una recta horizontal. Y si me preguntara, ¿cuál es la gráfica de x igual a 1? ¿Cómo será esa recta? Vertical. Es Una la recta vertical, vertical. es la recta vertical que pasa por x igual a 1. Porque en esa recta vertical todos los valores de x vale 1, lo que me cambia los valores de y. Regresando a f2. Y igual a 1 es la recta horizontal, pero me dicen, solamente tome valores de x entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Todos los demás hay que borrarlos. Entre menos 1 y 1. Como aparece menor o igual, el menos 1 se toma. No aparece el igual el 1, no se toma, pero el 1 ya lo tomó la negra. Entonces ahí no hay hueco. Tercera gráfica. Y igual a x. ¿Cuál es la gráfica de y igual a x? ¿Quiero responder?
Una función afín. ¿Cómo, Iván? Una función afín. Bueno, más claridad. ¿Qué es una función afín? Que pasa por 0, 0. No, porque hay Línea, muchas perdón. rectas que pasan por 0, 0. Una línea diagonal que pasa por 0, 0. Y cuando usted me habla de diagonal, es oblicua. Pero es que hay infinitas rectas que pasan, que son diagonales y pasan por 0, 0. ¿Cuál es la característica de esta recta? Que es positiva en Y y positiva en X. Algo más concreto. Algo más contundente. Que solamente lo tiene esa recta. Que para el mismo valor de X, que para el valor de X es el mismo valor de Y. Que la X y la Y siempre toman el mismo valor. ¿Eso qué significa? Que si la X vale 0, la Y vale 0. Que si la X vale 1, la Y vale 1. Que si la X vale 2, la Y vale 2. Que si la X vale menos 1, la Y vale menos 1. Entonces la recta sería esta. Se le llama función idéntica, porque los valores de X y Y son iguales. Luego es una recta oblicua que pasa por 0, 0, pero me divide al primer cuadrante y al tercer cuadrante en dos mitades. Esa es la recta Y igual a X, pero me dicen solamente tomen los X menores de menos 1. Los X menores de menos 1, ¿están a la derecha o a la izquierda? Izquierda. Entonces voy a borrar los de la derecha. Y tomo únicamente los de la izquierda. ¿Se toma el menos 1? ¿Se toma o no se toma? No, no se toma. No se toma. El pan hueco. Esta gráfica que queda en la gráfica de una función por parámetros. Si aquí hubiese tomado el punto menos x igual a menos 1 en la recta azul, al trazar la recta vertical me la estaría cortando en 2 puntos, por eso no sería función. ¿Cuál es el dominio de esa función? Valores de x, dominio. ¿Cuál es el dominio? Pues es el dominio de las tres gráficas. ¿Cuál es el dominio de la gráfica en azul? De menos infinito a menos 1, sin tomar el menos 1. Unido para la roja, de menos 1 a 1, sin tomar el 1. Y para la negra, el intervalo de 1 a infinito, sin tomar el 1. Perdón, el 1 aquí sí se toma. Ahí está el relleno. Y al hacer la unión de esos tres intervalos que me da, toda la recta real, desde menos infinito hasta infinito, toda la recta real. ¿Cuál es el rango? O imágenes. Rango o imágenes. ¿Cuál es? Valores de También Y. todos los reales, ¿no?
No, no son todos los No, reales, de Gabriel. menos infinito hasta... Miren, No sé Gabriel, cuánto valga ahí. Hasta -1. si observan, si observan los valores de y, de -1 a 1, no hay gráfico. Pero esos valores no forman el rango de las imágenes. Entonces, valores de y, como nos sale el video, desde menos infinito hasta este valor. O sea, de menos infinito hasta -1, sin tomar el 1, unido con, esto termina aquí, ¿no? Esto se continúa extendiéndose hacia más infinito. ¿Desde dónde? Desde 1 a más infinito. Ese sería el rango de esa función. Preguntas, por favor. Preguntas. Señor, por mi parte no. Continuamos. En el video nos mencionaron muy rápidamente valor absoluto. Entonces aquí vamos a hablar de la función valor absoluto. Y igual a f de x igual al valor absoluto de x. Esa es la función valor absoluto. Aclaremos qué es el valor absoluto. Un valor absoluto representa la distancia entre dos puntos. No es entre el origen y el punto, no, distancia entre dos puntos. Si un valor absoluto representa una distancia, su valor siempre será positivo porque distancias negativas no hay. Yo tomo 1 metro, entre comillas, que no es 1 metro, pero así se llama en el lenguaje común y corriente. No a una ferretería y me dan 1 metro, entonces nos dan una cinta que nos sirve para medir, pero mide más de 1 metro, pero lo llamamos 1 metro, no hay problema, no. Yo tomo una cinta para medir las medidas que tiene. No son negativas, siempre van a ser positivas. Eso me está diciendo que las distancias siempre van a ser positivas. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un número dentro de las barras de valor absoluto con signo negativo, que me representa la distancia entre dos puntos, como distancia será positivo su valor. Entonces, algo así como lo que nos dijeron en el video. Si lo que está dentro de las barras es positivo o negativo, fuera de las barras siempre va a ser positivo. Esto es un valor absoluto, distancia entre dos puntos, por lo tanto, siempre va a ser positivo. ¿Cuál es la definición de valor absoluto? De la definición de valor absoluto de x es x, si x es mayor o igual que mayor que 0, 0, si x es igual a 0, o menos x, si x es menor que 0. Pero yo puedo simplificar esta definición y decir valor absoluto de x será igual a x, si x es mayor o igual que 0, estoy tomando las dos primeras en una sola, o menos x, si x es menor que 0. Esa es la definición de valor absoluto. ¿Cómo me queda la función valor absoluto? Entonces, f de x es igual a f de x igual al valor absoluto de x
Y aplicando la definición será igual a x si x es mayor o igual que 0 o menos x si x es menor que 0. Ya tengo la ecuación de la función valor absoluto sin barras. ¿Cómo está representada esa ecuación valor absoluto? Una función por partes. Voy a construir la gráfica de la función valor absoluto. Es construir la gráfica de una función por partes, que fue lo que acabamos de hacer. Entonces, hay dos funciones. La primera, f sub 1 de x igual a x. O sea, y igual a x. Es la primera función. Ya vimos que la gráfica era la función idéntica. Y igual a x. Esa es la gráfica y igual a x, que es f sub 1 de x. Restricciones. Tomen los mayores o iguales que 0. Los mayores o iguales de 0 son los que están a la derecha. Les debo borrar los que están a la izquierda. ¿Se toma el 0? Sí, porque es mayor o igual. Y esa sería la gráfica de f sub 1 de x. F sub 2 de x igual a menos x. O sea, la ecuación me quedaría y igual a menos x. La gráfica de y igual a menos x es la que pasa por 0, 0, menos 1, 1, menos 2, 2, perdón. 0, 0, 1 menos 1, 2 menos 2, menos 1, 1, menos 2, 2. Esta es la gráfica de y igual a menos x. ¿Tiene restricciones? Sí. Tomen los x menores de 0. ¿Cuáles son los x menores de 0? Los que están a la izquierda. Estos valores de x los debo tomar. Los que están a la derecha los borramos. ¿Qué me queda? El 0 no se toma, pero ya se tomó la negra. Esta gráfica que tengo en el tablero es la que representa la definición valor absoluto. Algunos estudiantes recuerdan la gráfica cuando dicen que es la B de Victoria. La gráfica del valor absoluto es una B de Victoria. Y ahí la tenemos. Esa es la gráfica del valor absoluto. Dijimos que el valor absoluto representa una distancia, por lo tanto siempre va a ser positiva. ¿Será? ¿Es una gráfica? Me dicen y igual al valor absoluto de x. ¿Qué significa? Que los valores de y dependen de este valor absoluto. Como los valores del valor absoluto son positivos, significa que la y siempre va a ser positiva. Miremos la gráfica. ¿Qué valores toma la y en la gráfica de valor absoluto? Los positivos. Entonces, en la gráfica se da la definición de valor absoluto. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Bueno. Función parte entera. Bueno, se define. Primero, se denota y igual a f de x
igual a parte entera de X. Algunos estudiantes me la llegan a confundir con la de valor absoluto de X. No. Sí, están las barras, pero hay un corchete rectangular que la diferencia de la función valor absoluto. Se define como el máximo entero menor o igual a X. Es decir, la parte entera de X siempre será igual a un número entero, donde el valor de X será mayor o igual que ese número entero o menor que el siguiente entero. Su dominio son todos los reales. Vamos a entender el concepto de parte entera. Parte entera de 3,5. Tomo la recta real, ubico el 0 como punto de referencia, 1, 2, 3 y 4. 3,5 está aquí. ¿Cuál es la parte entera de 3,5? Tome los números enteros menores o iguales que 3,5 y de esos tome el mayor. Máximo entero menor o igual que X. Si la X es 3,5, ¿cuáles son los enteros menores o iguales de 3,5? 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, etc. ¿Cuál es el mayor? ¿Qué me responde? 3. 3. De la parte entera de 3,5 es 3. Raíz de 2. Parte entera de raíz de 2. Localizamos raíz de 2. Aquí tengo 1, aquí tengo 2. Raíz de 2 está por aquí. ¿Cuál será la parte entera de raíz de 2? Miramos los enteros menores de raíz de 2, menores o iguales. 1, 0, menos 1, menos 2, etc. ¿Cuál es el mayor? 1. 1. De la parte entera de raíz de 2 es 1. Parte entera de 1. ¿Cuál será la parte entera de 1? Les tomo los enteros menores o iguales que 1. 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, etc. ¿Cuál es el mayor? 1. 1. Parte entera de menos 0,5. Entonces, por aquí tenemos menos 1. Por aquí tenemos menos 1. Menos 2. Menos 0,5 está entre 0 y menos 1. ¿Cuáles son los enteros menores o iguales de menos 0,5? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Cuál es el mayor? Menos 1. Esa es la parte entera de menos 0,5. Menos 1. Parte entera de menos raíz de 3. ¿Cuál será? ¿Cuál es? 1. No, señor. Localicen menos raíz de 3. Está por aquí. ¿Cuáles son los enteros menores de menos raíz de 3? Menos 2, menos 3, menos 4, etc. ¿Cuál es el mayor? Menos 2.
¿Preguntas para determinar la parte entera de un número? Vamos a construir la gráfica de la función parte entera. Voy a mirar cómo es la gráfica entre 0 y 1. Parte entera de 0, 1. ¿Qué valor tiene? Parte entera de 0,1. Profe, ¿Cuál ¿puede es? repetir? Parte entera de 0,1. ¿Qué valor tiene? 0, ¿no? 0, claro. Parte entera de 0,2. 1. No, 0. Enteros menores de 0,2. Empezamos con 0. Menos 1, menos 2. Parte entera de 0,3. 0. De 0,4. 0. De 0,5. 0. Entonces, ¿cuánto vale la Y para cualquier valor de X entre 0 y 1? 0. 0. ¿Cómo es la gráfica? Un segmento horizontal donde la Y vale 0. ¿Cuál es la parte entera de 0? Menos 1. Señor, 0. 0. Es 0. Desde el 0 se toma. ¿Y cuál es la parte entera de 1? 1. 1. Entonces, si la X vale 1, la Y vale 1. O sea, ya este punto aquí no se toma en el primer segmento. Aquí va abierto. Ahora voy a tomar valores entre 1 y 2. Parte entera de 1 con 1. ¿Cuánto es? 1. 1. Parte entera de 1, 2. 1. De 1, 5. 1. 1. Para cualquier valor entre 1 y 2, la parte entera vale 1. O sea, la gráfica es un segmento horizontal donde la Y vale 1. Pero si yo tomo que la X vale 2, la parte entera vale 2, salta de que aquí va bien. Por favor, me terminan esa gráfica porque ya se acabó el tiempo. Se le llama función parte entera. Las imágenes son números enteros. El dominio son todos los reales. Y en el libro nos hablan de la función techo y la función piso. Esta es la función piso cuando el extremo izquierdo de cada intervalo se toma. Y techo se toma hacia el lado derecho. Bien. Profe, Señor. en la gráfica que hizo de 1 a 2, pero en el 2 no toma el punto como tal, ¿no? Porque en el 2 ya es aumenta 2y también, ¿cierto? Sí, porque es que la Y vale 2 cuando la X vale 2. Y yo te estaba trabajando que la Y valía 1. Entonces, cuando la X vale 2, el valor de Y no está en la recta Y igual a 1, sino hay un salto, pasa a 2. O sea, cada vez que usted toma un número entero, la gráfica se rompe y pasa al siguiente valor. ¿Algo más, por favor? Que ya es tiempo de despedirnos. Esta clase queda en el canal de YouTube, ¿cierto? Sí, señor, yo la subo. Bueno, hasta luego. Profe, y no hay entonces ¿qué sección hacemos para repasar esos ejercicios que vimos? O para leer para la próxima clase? Para la siguiente clase, la 1-2.
y ejercicios Los que están ahí. para... Ustedes tienen la libertad de escoger para resolver cualquier ejercicio y si no lo entienden, me lo preguntan. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias.